Hola, bienvenidos, bienvenidas. Encantado de estar con todos vosotros. Mi nombre es Alex González, Alex G para los amigos y para los que no son también. Deciros que estoy aquí y bueno, necesitaba salir, necesitaba explicaros algo. Cuando uno tiene información, pues lo lógico es sacarla, necesito compartirla con cada uno de vosotros. Lo habréis notado, vamos, no es, esto ya es oficial, se nos va un año. Habréis visto que ya hay adornitos navideños, árbol de Navidad, Santa Claus por todos sitios. Fijaros que ya las figuras del Belén prácticamente son inexistentes. No digo que no haya. No, ni miento, ni afirmo, ni desmiento, perdón. No lo sé, yo no los veo. Estarán guardadas en algún sitio. Nada sucede por casualidad. El hecho impensable de vosotros, que estoy seguro, eso de pensar que los adornos del Belén, que el 24, que todo eso, pues se iba a ir un poco hacia atrás. Eso, un día haremos un vídeo especial de eso también, porque nada sucede porque sí, todo viene porque hay algo que nos está pasando a nuestra sociedad. Pero lo que iba, se nos acaba un año, viene otro. ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en él? Bueno, os voy a contar directamente que lo que voy a hablar es uno de los hechos, aparte de otro, pero menor, pero este es fuerte, que es la entrada de Plutón en Acuario. Y me diréis, ¿y eso qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, cuidado lo que nos viene. Yo no soy muy de eras, porque las eras es a nivel de constelaciones, el paso de la Tierra por las constelaciones, son años y años y es muy difícil de clarificar cuándo acaba una era, cuándo empieza otra. Pero sí creo mucho a través de los movimientos planetarios, por ejemplo, de Plutón, que para mí es un poco el imán de cuando hay una era que finaliza y hay otra era que empieza. Aquí os voy a decir por qué el 2023 lo considero un año con unas características bisagra. ¿Cuál va a ser el año real del cambio? ¿Cuándo estaríamos hablando que nos acercamos a la verdadera era de Acuario? ¿Cómo va a venir ese papel transformador? ¿Cómo nos va a ir el año que viene? ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué es bisagra? Bueno, todo eso, nada más, si quieres saberlo antes de que ocurra, tienes que quedarte aquí, porque te lo voy a explicar. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Quiero hacer varios vídeos, pero este primero es fundamental. O sea que respira hondo, aguántame un poquito, porque a mí me apetece mucho la música. Ay, la necesito como para ambientarme un poco. Perdonar un poquito en todo esto, pero la necesito, que voy a hacer directamente. Entonces me gustaría empezar con esto. Letters are twisted, fire behind the door, glass broken, shades are dancing over a dead bird. The basement is silent, it smells humidity. Música ya muy bajita. Año nuevo, vida nueva. Bueno, importante. ¿Por qué le llamo bisagra? Os voy a decir una cosa y esto acordaros directamente. Este es un año que yo podía calificar como el comienzo de la revolución. El comienzo de la revolución. Algo se va a transformar en la sociedad. Yo sé que mucha gente hablará de revolución colectiva, el inconsciente colectivo, revolución de masas. Bueno, revolución. Os voy a poner ejemplos históricos de qué ocurrió y os vais a quedar no asombrados, supongo, pero sí por lo menos pensando qué ocurrió cuando Plutón ingresó en Acuario. Vamos a hablar de Acuario, vamos a hablar de Plutón, vamos a hablar de un movimiento planetario también que le vamos a dar una pequeña sintaxis para que lo sepáis, pero algo va a empezar en el 2023 que va a remover todo, que es una consecuencia de algo que ya ha estado pasando hasta ahora y que también tiene que ver mucho con Plutón. Empieza una revolución importante, empieza en el año que viene, vamos a empezar a notar sus síntomas. Por eso le llamo año bisagra, año bisagra. Veremos cuando para mí realmente
empieza la constatación ya de lo que os estoy diciendo, cuando se materializa y cuando para mí realmente entramos en una era nueva. Se va la era de Piscis, entra la era de Acuario, entra Yo Robot directamente, pero debéis seguir esperando porque vamos a ir directamente hacia ello. Veréis, el tránsito de Plutón en Acuario comienza el 23 de marzo del 2023. Llega hasta el 11 de junio del 2023, que regresa a Capricornio. El 21 de enero del 2024, Plutón vuelve a entrar en Acuario, donde permanecerá, y ahí viene el kit, 20 años. 20 añitos. ¿Pero qué podemos esperar de esto? Veréis, vamos a hablar un poquito de Acuario. Acuario es un signo de aire y fijo. A nivel energético, en Acuario vemos la solidificación de ideas, la fijación de ideas. Crea la formación de nuevos conceptos. Por ello, Acuario representa progreso e innovación. En Acuario vemos así el florecimiento de los inventos, la genialidad, la descentralización y la reagrupación de ideas por afinidad. Perfecto. Pero tiene un lado más oscuro, ¿eh? Esto no es todo lo que genera Acuario. Por otro lado, vemos incapacidad de conectarse con las emociones. A Acuario le cuesta conectarse con las emociones. Hay frialdad, falta de compasión, cuidado, dogmatismo extremo y la negación total del ser natural. Acuario puede convertirse en un gran defensor del transhumanismo, con la tendencia a ver el cuerpo como una simple materia y no como algo sagrado, lo cual separa también la parte espiritual. La disociación mental y el hábito de conceptualizar las emociones como un mecanismo de defensa crea una sensación de alineación y de no poder sentir la vitalidad de la vida. Con todo esto, con este lado positivo de genialidad y con este lado dogmático, ¿qué ocurre cuando entra Plutón, como va a pasar en Acuario? Bueno, el efecto de Plutón en Acuario representa la búsqueda de la igualdad social y tiene fama de entregarse a una causa para el beneficio de todos. En realidad existe una sombra dentro de este signo, que es el del control a través de una ideología cerrada y muy poco flexible. Plutón va a traer esta sombra a la luz para que abandonemos ciertos hábitos que no nos permiten progresar. Este es el trabajo de Plutón mientras transite por Acuario. ¿Qué os va pareciendo? De momento, interesante. ¿Veis que tiene dos aspectos? ¿Veis que tiene dos situaciones? Quiero presentaros un poquito también a Plutón, que también debemos también verlo un poquito, que también creo que es bastante interesante. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, pero ahí está directamente ese movimiento que puede ser tremendamente especial, ese movimiento que habéis visto que es el de Plutón directamente ahí puesto en Acuario. Bien, habéis visto que tiene estos dos lados oscuros también. Por supuesto, se vivirá en este movimiento de Plutón en Acuario, se vivirá en diferentes niveles. Cada uno de nosotros se encontrará con sus propios dogmatismos y disociaciones. Algunos actuaremos de forma inconsciente y querremos implementar nuestra ideología sobre las de los demás, que ya está pasando. Otros actuaremos de forma más consciente y haremos el trabajo sobre nuestra sombra. Durante el tránsito de Plutón en Acuario pueden surgir luchas de poder entre grupos. Cuidado, tanto políticos como sociales. Y me diréis, ¿se están dando? Sí, pero ahora se van a generalizar. Algunos de estos grupos actuarán desde la sombra de Acuario, queriendo implementar ideas extremistas que todo el mundo deberá acatar. Este es el problema. Hay una idea de que hay un tipo de sociedad y no se hacen prisioneros. Se busca superar, esclavizar otro tipo de ideas. Lo que no sea lo que nosotros pensemos no vale. Se acabó el debate, se acabaron muchas cosas. Es implementar una idea que pensamos que es la que verdaderamente puede hacer girar el mundo, pero rompiendo todas las demás, dando ninguna validez a todas las demás. Lo cual es tremendo, ¿verdad?
Esa es la parte que os quería explicar un poco. La consciencia es el lado luminoso de Acuario. Durante este tránsito veremos también el auge de grandes pensadores, filosofías, nuevas filosofías y hasta el desarrollo de una nueva psicología de masas que abordará las manifestaciones de la sombra de la humanidad. O sea, que hay aspectos que van a ganar. Estudios sociológicos, por ejemplo, la psicología grupal, todo este tipo de cosas. Nuevo auge de las filosofías, igual que de grandes filósofos que van a surgir, también está implementado que ocurra durante esta época. Y está bien, creo que está bien planteado. Pero es el comienzo de la revolución. ¿Qué es lo que ocurre? Solo es un año. En 2024 volverá otra vez Plutón a Capricornio. Y ahí estará hasta que este 21 de enero del 2024 vuelva otra vez Plutón a Acuario, donde ya estará 20 años. Ahí es el momento clave donde todo esto dará un impulso fuerte. Pero ahora mismo, en este 2023, ¿qué vamos a ver? Evidentemente, primero, impulso de lo que os estoy diciendo, de ganas de algo nuevo, de un nuevo concepto de sociedad, de un nuevo concepto de reagrupación. Seguramente las grandes agrupaciones que están ahora mismo, la ONU, la OTAN, el mercado económico europeo, tenderán a borrarse, porque se necesita algo nuevo. La gente habrá llegado a la conclusión de que eso ya no vale, no es válido, y querrán que eso cambie, querrán que eso se llegue a transformar y que incluso pueda hasta desaparecer. Con lo cual es muy probable que desaparezca, o que el poder que tienen sea cada vez más mínimo, más pequeño, mucho más pequeño. En primer lugar, fijaros que nada viene porque sí. Hemos partido de Capricornio, primero Plutón en Capricornio. ¿Qué ocurre el año pasado y los últimos años hacia atrás? Hemos visto cómo ha habido un cambio en el concepto de poder, cómo ha habido las nuevas estructuras han estado saliendo y han estado debilitando los cuadros de poder. Con Plutón en Capricornio ha sido una destrucción del mando, por una necesidad de un nuevo mando. Y evidentemente hubo catarsis. Fijaros que la conjunción tremenda que se produce en el 2020, donde surge pandemia y todo eso, es precisamente con Plutón y Saturno, conjugándose directamente para dar un cambio. Daros cuenta una cosa, el universo obedece a cambios. Cuando se ocurren este tipo de transformaciones, que son amplias y grandes, ocurren, pero no te dicen la manera o la forma. Y hay veces que son drásticas, y a veces duras, y a veces muy complicadas, y no son la mayoría rápidas. Todo tiene su tiempo y su forma. Si os estáis dando cuenta, eso es lo que lleva ocurriendo. Primero hay un cambio de poder en la mayoría del mundo, una transformación de los órganos de poder, y ahora empieza ese cambio, esa ruptura a un nivel mucho más fuerte, porque ya engloba a la masa, a las masas, a la gente, pero no a la gente individual, sino a la gente como grupo. Y eso es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente, pues que puede ser muy preocupante. ¿Por qué? Pues porque las grandes revoluciones que se dieron, como la francesa o la independencia de Estados Unidos con Inglaterra, se dieron precisamente, esos periodos revolucionarios se dieron precisamente con Plutón en Acuario. Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, movimientos grandes de masas, se dieron precisamente ahí. Y es cierto, y os dirán, es que Acuario habla de pensamiento, habla de movimiento. Bueno, todas las revoluciones, las grandes revoluciones, no hay ninguna que no haya empezado primero por el pensamiento, por las ideas, por el concepto, para después pasar directamente a la gente. Todas, incluido las bolcheviques, todas las revoluciones vienen primero por un pensamiento, por pensadores, y eso moviliza.
a las masas directamente a actuar. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Por qué digo que es bisagra? Por lo que os he dicho, porque nos va a dar otro año de asueto, de tranquilidad, hasta que vuelva definitivamente a quedarse en Plutón. Entonces, este 2023 empezaremos a ver todo eso. Pero realmente lo grande es que ya lo estamos viendo. Ya no hay debate. Ya no hay debate. Hay un grupo de personas que se aunan de una manera a veces dogmática, queriendo no convencer a la otra persona, sino derrotarla. Demasiada agresividad. Eso se va a ver. Evidentemente, significa que hay un periodo viejo de construcciones, de realidad, de entorno social que se está rompiendo y que necesita otro nuevo. Eso va a empezar en el 2023, no solamente con el auge y con nuevos procesos de comunicación, desde Internet, nuevos programas, nuevas formas de llegar a todo el mundo. Todo ese tipo de cosas va a surgir. La ciencia, sobre todo la ciencia que tiene que ver con la gran ciencia de comunicación global, va a pegar un salto tremendamente importante, muy importante. Pensamientos, lo que he dicho antes, pensamientos filosóficos, pero también una especie de extremismo en cuanto a mi idea es la buena y yo no quiero convencerte a ti, yo quiero que tú renuncies, yo quiero vencerte, no quiero convencerte, o te unes o te derribo. Ese extremismo está presente también directamente en esa conjunción de Plutón en Acuario, que también movió directamente movimientos como el movimiento hippie. Me diréis, sí, el movimiento hippie, pero era paz. Bueno, paz relativa. Daos cuenta en lo que derivó después todo eso. Pero es cierto que llega un momento en que a nivel social, a nivel de cómo se monta el grupo, ya no aguanta más. Los límites han cambiado. Se necesita un cambio real. Y ese cambio lo vamos a empezar a ver en este 2023. Vamos a empezar a intuir todo eso. Esa unión de Plutón dentro de Acuario nos va a ir trayendo ese cambio a nivel social y ese comienzo de la revolución de masas, ese movimiento revolucionario real, fuerte y mundial, que tocará en cada lugar de una determinada manera, pero con la misma forma, moviendo a mucha gente que quiere derribar no un gobierno, sino una forma de pensar, una forma de vivir. Extremismo. Pero vamos a quedarnos también con ese periodo de luz. Acuario, es cierto que es frío, pero también es cierto que va mucho hacia el globalismo y lo que busca es el bien de todos. Tal vez el problema es cómo quiere hacernos llegar ese bien. Y ahí tiene mucha importancia cómo los políticos, cómo los gobernantes manejen ese tipo de situaciones. Lo único que pido es un poco de cordura, porque vienen momentos donde va a haber como mucha tensión, y eso hay que aplacarlos, porque evidentemente tenemos que cambiar. Hay un orden político que ya sabemos que ha cambiado, y hay un orden social que va a cambiar también, que está ahí puesto, que ya no nos vale las asociaciones, los grupos, las uniones que teníamos de antes, los grandes gabinetes, esa increíble e inoperante ONU. Todo ese tipo de cosas va a tender a perder más vigencia y más fuerza. Lo que pasa es que algo nuevo se va a tener que construir. Va a depender de ellos, sobre todo, que sepan que hay que guiar con moderación, con calma, con tranquilidad. La palabra que yo impondría en el 2023 es paz y respeto, porque va a hacer falta. Un gran cambio se va a producir, pero hay otra cosa que lo va a hacer un poco más complicado. Y os lo presento. Os lo presento porque no lo había yo presentado y quiero presentároslo bien en condiciones. Aquí lo tenéis. Lo llamamos otro de los aspectos importantes, menos que Plutón en Acuario, pero también tremendamente importantes, la retrogradación de Mercurio. ¿Qué significa? Bueno, pues os lo voy a tratar de explicar muy rápidamente. Hay planetas que lo único que hacen es que se detienen para después volver otra vez a proyectarse. En ese momento, a nuestra vista, es como si tiraran para atrás para después volver hacia adelante.
se llama retrogradación, cuando un planeta es retrógrado, que significa que las características del planeta, la energía del planeta es como si involucionara, se metiera hacia adentro. Nos toca Mercurio. Durante los periodos que Mercurio es retrógrado, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre que definiría ese tipo de situación planetaria? Caos. Caos. Dificultad para sacar ideas claras. Bloqueos a nivel mental, necesidad de meternos mucho dentro de nosotros mismos, una interacción con nosotros que puede ser muy interesante porque podemos llegar a conocernos, nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos, es un poco mirarnos un poco al interior, pero claro, estamos hablando de caos. Fijaros, si Plutón mueve todo lo que va a mover a partir del 2023, los periodos en que Mercurio esté retrógrado no es un alivio, porque lo que produce es caos, malas decisiones y actitudes que pueden ser contraproducentes más adelante y de las que nos podremos arrepentir. No vamos a tener la mente clara. Más adelante os diré esos periodos que hay que tener mucho cuidado porque con esa situación de Mercurio retrógrado y Plutón en Acuario serán los momentos más duros y más complicados del año. Hay que tener muchísimo cuidado con ellos y eso los miraremos con tranquilidad. Los miraremos con tranquilidad porque dan un poquito de miedo. Veréis, el tránsito de Neptuno seguirá más o menos hasta el 2025. Algo que quizás ayude a mantener la conexión con lo mágico y la empatía. Tenemos otro tránsito importante que es el de Neptuno, en donde se sentirá una fuerte tendencia hacia la intelectualización. A mí Neptuno es uno de los planetas que me da mucho miedo porque siempre es como no sabes muy bien qué puede ocurrir. Neptuno seguirá en Piscis hasta el 2025, que ya lo tenemos, o sea, ya la influencia de Neptuno en Piscis la estamos teniendo. Algo que quizás ayude a mantener la conexión con lo mágico y la empatía, porque cuando eso desaparezca, eso yo os lo contaré en otro vídeo. Cuando eso desaparezca, ¿qué va a pasar? A partir del 2025, Neptuno comienza su tránsito por Aries, en donde se quedará por 12 años. Por eso digo que en el 2025 se dan variantes. Primero, ya directamente Plutón metido en Acuario y Neptuno, que nos estaba un poco manteniendo la vía espiritual, se aleja de Piscis para meterse directamente en Aries, donde se puede crear una especie de necesidad de un guerrero místico, de un nuevo guerrero, de un nuevo luchador que luche por nuestros sueños, pero que no será excesivamente bueno y que se aleja mucho de lo que es la parte espiritual. Importante. ¿Qué ha ocurrido? Hemos estado con el paso de Plutón en Capricornio. Esto ha pasado desde el 2008 al 2024, que es donde ha sido esta energía que ya hemos estado un poquito viendo. Quería verlo porque quería deciros directamente qué ha pasado o qué momentos históricos han ocurrido cuando Plutón ha ingresado en Acuario. La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, sistema métrico adoptado por Francia, estableciéndose como un estándar global de medidas. El apogeo de la Ilustración y el comienzo del movimiento abolicionista. Vamos, me falta la revolución bolchevique para ser el grupo o el núcleo más a nivel revolucionario, a nivel de levantamiento global de personas, no tanto políticos sino de masas, que es el que ocurre en este periodo. Bueno, pues todo esto, amigos y amigas, va a pasar en este 2020, va a empezar a pasar en este 2023. El año que realmente para mí, por la guía astral, por la energía, por situaciones que se van a dar, para mí el año real de cambio, donde va a haber un momento drástico, emocionantísimo, por un lado, pero también duro por otro, va a ser el 2025, que para mí es el principio, el año donde realmente todo esto se va a materializar. Por eso para mí el 2023 es un año bisagra, pero cuidado, empieza el periodo revolucionario con periodos de caos por la retrogradación de Mercurio. Entonces la mente la vamos a tener muy oscura muchas veces para tratar un poquito de disuadirnos de ideas complicadas.
pero sí hay una necesidad de que, ya que el cambio político está ahí, el cambio de poder ya se está generando, ya queremos una nueva forma de hacer política, una nueva forma de llegar a la gente, ahora necesitamos un cambio también social, de interrelacionarnos con los demás y de las ideas y formas más o menos viejas que se han ido manteniendo desaparezcan. Ya están empezando unas nuevas ideas a producirse. En el 2023 esto va a tirar hacia adelante y esas nuevas ideas van a querer no solamente imponerse, sino borrar del mapa lo antiguo. Borrar absolutamente del mapa lo antiguo. Por eso, para mí el 2023 es tremendamente emocionante, es un auge del pensamiento, un auge para mí también de la ciencia, sobre todo de la investigación a nivel de comunicación global. Para mí otra vez va a ser un auge tremendo de todo tipo de ordenadores, informática, programas, incluso de movimientos que tengan que ver con la propagación de lo que sea robots, cultura robótica y todo ese tipo de situaciones, porque va a haber ahí un alza y un deseo tremendo también de profundizar en ellas. También el regreso a la filosofía, a los grandes pensadores filosóficos y a nuevos movimientos que van a salir. Pero hay dos detalles importantes. La parte espiritual se va a empezar a resquebrajar, va a haber una desconfianza hacia lo divino, hacia lo que está más arriba. Vamos a confiar, pero no solamente confiar, sino poner nuestra fe en la parte más práctica, más terrenal. Y eso está bien, siempre que entendamos que hay otra parte de vivir la vida que se tiene o que se puede combinar con la parte espiritual y que eso no es malo. Por eso me da un poquito de miedo y por eso pido que en este 2023, que va a ser el comienzo de esa etapa revolucionaria, de esa etapa de que grupos de personas van a querer defender ideas extremas, que ese es el problema, porque a mí todo esto no me da miedo siempre que esas ideas que están ahí representadas no sean extremas. En el 2023 empieza un gran cambio a nivel social. Evidentemente seguirá habiendo periodos de lucha. ¿Se acabará con la guerra que podría ser? Pues hombre, no es la mejor faceta de acabar con la guerra. No va a haber un cambio de guerra, pero es muy posible que se consiga un alto el fuego. Pero siempre será más a nivel individual que a nivel global. Con esto que quiero decir, es más sencillo que se llegue a un acuerdo entre potencias, que no haya una intermediación de organismos como la ONU, por ejemplo, o la OTAN. Porque ese tipo de asociaciones, a partir del 2023, van a estar tremendamente mal vistas. Va a ser un periodo donde lo que ocurra no va a ser tremendamente profundo, porque daros cuenta que va a volver otra vez en el año siguiente, en el 2024, va a volver otra vez a Capricornio, con lo cual esto de este año va a ser un aviso en todo. Pero es importante porque nos va a abrir una pequeña puerta de lo que nos espera en el año realmente importante, en el año cisma, en el año donde empieza, os aseguro, la verdadera era de Acuario. El 2025 se muere la era de Piscis y empieza la era de Acuario con todas las consecuencias, las buenas o las malas. Si somos inteligentes nos quedaremos con las buenas, si somos muy burros nos dejaremos arrastrar por las malas. Espero que os haya gustado. Habrá más vídeos, después iremos un poquito por países, qué va a pasar en España, en Estados Unidos, en Ucrania, pero me apetecía a nivel global qué nos espera. Empieza la revolución mundial a partir del 2023. Preparémonos. No, hagamos que nuestros gobernantes estén preparados para lo que viene. Chaito y espero que os haya gustado. Chao. But it doesn't bother me.